Pop llegó diciembre y muchos saben lo que se avecina. No puedo creerlo. Está tratando de romper el ataúd desde adentro. ¡Eso es increíble! ¡No puede ser! Tiempos sin vernos, ya hace 4 o 5 meses que no subo nada, pero en fin, ha empezado el especial 142 suscriptores donde, como ya publiqué el anuncio, constará de 5 videos, uno por cada día, y como es costumbre les hago recordar que todos los personajes ni videos son de mi propiedad, créditos a sus autores originales, a mí solo me pertenece la historia y el personaje Lord. Pero bueno, sin nada más que decir, empezamos el especial. Los líderes reaccionan, Cote reacción. Capítulo 3. El antagonista. En la sala de cine se veía a los estudiantes del pasado y del futuro sirviéndose generosas porciones de la comida que se encontraba en la larga mesa. Había platillos muy conocidos para ellos, pero también otros que jamás habían probado, pues provenían de distintos rincones del mundo. De México llegaban los tacos al pastor y los chilaquiles bañados en salsa verde, de Argentina, la clásica milanesa acompañada de papas fritas, de Perú, el fresco ceviche de pescado y el tradicional pan con chicharrón. Rusia aportaba su inconfundible borsch, una sopa de remolacha caliente, y los pequeños pelmeni rellenos de carne. Desde Estados Unidos no podían faltar las hamburguesas jugosas y las crujientes alitas de pollo bañadas en salsa barbacoa, mientras que Canadá sorprendía con su poutine, papas fritas con queso derretido y salsa gravy. Guatemala trajo a la mesa los tamales coloridos envueltos en hojas de plátano y los sabrosos chuchitos, mientras que Chile ofrecía empanadas de pino y un aromático pastel de choclo. España se hacía presente con su paella rebosante de mariscos y la famosa tortilla de patatas, e Italia deleitaba con pizzas recién horneadas y pastas al dente bañadas en salsa boloñesa. Esos y demás platillos había en la mesa, cada uno provenientes de distintos lugares del mundo, y gracias a las propiedades que tenía la mesa, los platillos se podían mantener calientes y en perfecto estado hasta por años. Asterisco, necesito una de esas, jajaja. Algunos, como los estudiantes del futuro, estaban más sorprendidos por la inmensa cantidad de platillos que por lo visto anteriormente, aunque eso no era el caso con las dos líderes del pasado. Sakayanagi se sentía perdida, aunque no lo demostraba. El hecho de que Ayano Kouji hubiera decidido expulsarla en el futuro la había dejado bastante choqueada. Sin embargo, al mismo tiempo comenzaba a intuir el motivo detrás de aquella decisión. Mientras lo observaba de manera discreta, dejó escapar un leve suspiro. Esa misma sensación de desorientación también la había experimentado la Horikita del pasado, aunque, a diferencia de Sakayanagi, ella no era capaz de ocultarla. Le resultaba mucho más difícil apartar la mirada de Ayano Kouji, como si algo la obligara a seguir observándolo. Con un gran esfuerzo mental, logró concentrarse en la mesa frente a ella, inclinándose para servirse algún platillo que le resultara familiar y así distraer sus pensamientos. Mientras tanto, Ayano Kouji se encontraba sirviéndose un poco de todo, sin mostrar preferencia alguna. Mente de Ayano Kouji: como de todos modos al terminar este año, regresaré a ese lugar. Aprovecharé a probar al menos algunas comidas de otros países, pensó, eligiendo cuidadosamente cada platillo. Una vez servido, se dispuso a dirigirse a la mesa donde se sentaría a comer junto a los demás. Sin embargo, al observar la disposición de los asientos, notó que el lugar con su nombre se encontraba justo en medio de la Horikita del pasado y la Horikita del futuro. Asterisco sí. Esto será incómodo. Al darse cuenta de ello, la mirada de Ayano Kouji se desplazó hacia Lord, quien, dicho sea de paso, se encontraba comunicándose con alguien mediante un dispositivo en forma de reloj. Cuando Lord percibió la mirada de Ayano Kouji, simplemente le devolvió una sonrisa burlona, dejando en claro que él había planeado todo aquello. Ayano Kouji suspiró y, sin decir nada, se dirigió a su asiento. En el momento en que colocó su plato sobre la mesa, una atmósfera de incomodidad se instaló rápidamente entre los tres. Ambas Horikitas apartaron la mirada en direcciones opuestas, como si el simple hecho de cruzar miradas con él les resultara demasiado difícil.
Mientras comía, Ayano Kouji pudo notar por el rabillo del ojo cómo los dos Ryuen le dirigían miradas burlonas. Sakayanagi hacía lo mismo, aunque disimulándolo con gran habilidad. Ichinose del pasado lo observaba ocasionalmente, con una expresión indescifrable, mientras que la Ichinose del futuro no se molestaba en ocultar su intensa mirada hacia él, claramente invadida por los celos y un marcado sentimiento de posesividad. Luego de haber comido, los estudiantes comenzaron a levantarse de la mesa y, de manera ordenada, regresaron a sus asientos que habían ocupado antes de la pausa. Las butacas acolchonadas los recibieron nuevamente y la enorme pantalla frente a ellos permanecía apagada. Ayano Kouji se sentó con la misma calma de siempre, sin mostrar emoción alguna. Las dos joriquitas retomaron sus lugares respectivos, cada una inmersa en pensamientos distintos, pero inevitablemente conectados por lo que compartían, él. Sakayanagi retomó su asiento con elegancia, mientras Ryuen del pasado se dejaba caer en su asiento con una sonrisa esperando los videos, mientras que su contraparte hacía lo mismo, pero sin tanta emoción como su versión pasada. Ambas Ichinose, por su parte, permanecían calladas, una sentada al lado de Sakayanagi y la otra sentada al lado de Ayano Kouji. Cuando todos estuvieron nuevamente sentados, una voz resonó en la sala. Lord, bien, ya que terminaron de comer, podemos continuar, dijo con una sonrisa tranquila. Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? Tras sus palabras, el silencio volvió a adueñarse del lugar. Algunos estudiantes parecían tener dudas, pero decidieron mejor esperar el momento correcto. Sin embargo, hubo alguien que no mostró la menor intención de esperar. Ryuen, Kukukuku, yo tengo una pregunta, intervino sin pedir permiso, ¿hasta cuándo piensas tenernos aquí como parte de tu entretenimiento? Lord llevó una mano al pecho y exageró su expresión, fingiendo estar herido por el comentario. Lord, es muy cruel que digas que los traje aquí solo para mi entretenimiento, respondió con dramatismo contenido. Ichinose, oye, no tienes que ser tan cruel, Ryuen-kun, dijo mientras reprendía al Ryuen del futuro. Desde una fila más atrás, la Ichinose del futuro soltó una leve risa. Ichinose, veo que aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Yo del pasado, comentó, dirigiéndose directamente a su otra versión. Ichinose del pasado frunció ligeramente el ceño. Ichinose, ¿a qué te refieres?, preguntó, visiblemente confundida. Antes de que pudiera recibir una respuesta directa, Ryuen del pasado dejó escapar una carcajada. Ryuen, Kukukuku, lo que quiere decir es que ese desgraciado está fingiendo, dijo mientras apuntaba con su dedo a Lord. Tras aquellas palabras, Lord no pudo contener la risa. Lord, jajajaja, me declaro culpable, admitió, sin borrar la sonrisa burlona de su rostro. Ichinose del pasado desvió la mirada, sintiendo como su rostro se teñía de un leve rubor al darse cuenta de que había caído en el juego de Lord sin notarlo. Sakayanagi, Fufufu, ahora puedes responder a la pregunta de Ryuen-kun, intervino con una sonrisa tranquila, aunque su mirada reflejaba una genuina curiosidad. A mí también me interesa saber cuánto tiempo estaremos encerrados aquí. Lord, está bien, dijo mientras recuperaba la compostura, básicamente, permanecerán aquí hasta que terminen de ver todos los videos. Sé que no es la respuesta que esperaban, pero sí puedo decirles que algunos serán tan reveladores como los que ya han visto. Ichinose, pero, intento hablar de nuevo, mientras se calmaba de la vergüenza anterior. Los directivos de la escuela deben estar buscándonos. Desaparecimos sin previo aviso. Lord negó con la cabeza, restándole importancia al asunto. Lord, se preocupan demasiado, dijo con total tranquilidad. El tiempo en sus respectivos universos está detenido al momento que lo saqué de él. Asterisco lo hubieras dicho desde el principio, jajaja. Tras esas palabras, un silencio pesado se apoderó de la sala. Nadie habló. Los estudiantes permanecieron inmóviles, procesando aquella nueva información que desafiaba por completo su comprensión de la realidad nuevamente. Mente de Joriquita, entonces eso explica por qué, en ese momento, todo a mi alrededor se volvió gris, pensó mientras se le venía recuerdo de hacía unas horas atrás que regresó a su mente con claridad, confirmando que aquello no había sido una ilusión. Mente de Ayano Kouji,
F, si el tiempo está detenido en nuestros respectivos universos, existe la posibilidad de que también nuestra juventud lo esté. Analizo mentalmente las palabras de Lord. Ryuen, F, Kukukuku, si nuestro universo está detenido, entonces supongo que moriremos de viejos aquí, ¿no? Su tono era burlón, pero su intención era clara, provocar una reacción y obtener más información del autoproclamado dios del caos. Aunque Lord ya conocía perfectamente el objetivo de aquella pregunta, decidió responder de todos modos. Lord, para aclarar sus dudas y suposiciones, empezó a explicar, sus cuerpos también están congelados en el tiempo. No envejecerán mientras permanezcan aquí. Esas palabras confirmó las suposiciones de la mayoría y las dudas de una chica pelirrosada. Lord, bien, ¿alguna otra pregunta?, dijo, recorriendo con la mirada a los estudiantes. Al no recibir respuesta alguna, esbozó una sonrisa satisfecha. Perfecto. Entonces, sin más interrupciones, ojos a la pantalla. Tras esas palabras, la atención de todos se dirigió hacia la enorme pantalla de la sala de cine, que comenzó a iluminarse lentamente mientras el siguiente video empezaba a reproducirse. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. La pantalla se iluminó y mostró a Ayanoko Uji y Horikita en la cocina. Ella lo guiaba paso a paso mientras él estaba picando unas verduras. Al mismo tiempo, una canción comenzó a sonar suavemente y unas palabras aparecieron en la parte inferior de la imagen. Mente de Ayanoko Uji, F, esto debe de ser cuando me enseñó a cocinar para cumplir con la petición de Amasawa, pensó, recordando ese momento cuando ayudó a Sudou a conseguirle un compañero. Ichinose, P, Ayanoko Uji-kun, ¿tú sabes cocinar?, preguntó con genuina curiosidad, sin darse cuenta del sentimiento profundo que comenzaba a agitarse en su interior por la imagen mostrada. Asterisco quizás sea su lado yandere, jajaja. Ayanoko Uji, F, solo lo básico, respondió, sin darle demasiada importancia. Tras esa respuesta, Ichinose del pasado sonrió y no insistió, aunque la idea de probar una comida preparada por él despertó aún más su curiosidad. Mente de Ichinose, F, Kiyotaka-kun se ve muy guapo con el delantal, frunció levemente el ceño. Pero me incomoda que esté tan cerca de Horikita. Sin darse cuenta, Ichinose apretó con fuerza el dobladillo de su falda. Aquella molestia era sutil, casi imperceptible. Ver a Ayanoko Uji y Horikita tan cerca despertaba en ella una sensación difícil de describir. Sin embargo, aquel sentimiento incómodo se disipó un poco cuando Ichinose recordó que esa escena pertenecía al pasado. Ahora, en el presente, la persona que se encontraba más cerca de Ayanoko Uji era ella. Ese pensamiento logró tranquilizarla, aunque solo fuera un poco, tanto que aprovechó en acercar su hombro con el de Ayanoko Uji. Ayanoko Uji, al sentir el movimiento, solo la miró por unos segundos antes de volver su mirada a la pantalla. La música avanzó unos segundos más, envolviendo la sala en un ambiente expectante, hasta que una voz rompió el silencio. Ryuen, P, Kukukuku. Oye Susune, ¿sientes algo por ese monstruo al que llamas tu superhéroe?, preguntó entre una carcajada a la vez que observaba la reacción de la Horikita de su universo y la del futuro. La Horikita del pasado, que aún estaba sumida en sus pensamientos, sintió aquellas palabras como un balde de agua fría. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, devolviéndola abruptamente a la realidad. Horikita, P, sé claro que no, respondió de inmediato, con un tono más elevado de lo habitual, delatando un nerviosismo que no pudo ocultar del todo. Asterisco, creo yo que es natural cuando te dicen palabras que no logras procesar rápido. Ante esa reacción, Ryuen soltó otra risa baja, mientras Akayanagi esbozaba una sonrisa divertida, llevándose una mano a los labios. Ambos notaron algo más. La Horikita del futuro, manteniendo su compostura habitual, dirigió una mirada breve, casi imperceptible, hacia Ayanoko Uji. Apenas una fracción de segundo. Tan rápida que cualquiera podría haberla pasado por alto. Pero no ellos. Aquella reacción no pasó desapercibida para Ryuen ni para Sakayanagi. Sin intercambiar palabras, ambos comprendieron lo mismo.
Decidieron guardar silencio. Por ahora. El video continuó avanzando, mostrando otras palabras. Y junto a aquellas palabras apareció una nueva imagen en la pantalla, Ayano Kouji y Horikita, de espaldas el uno al otro, separados por una distancia que parecía pequeña, pero cargada de significado. La música continuó, marcando un cambio evidente en la atmósfera. Mente de Horikita, enemigos, su mirada se tornó ligeramente sombría. No creo poder considerarte un enemigo, Ayano Kouji-kun. Aunque en su momento se lo había dicho casi de forma directa, afirmando que ahora estaban en bandos opuestos, en el fondo de su corazón nunca logró verlo como un verdadero enemigo. Para ella, Ayano Kouji ahora era algo distinto, más cercano a un rival. Un rival al que respetaba. Un rival al que, en cierto modo, admiraba. Aún así, el recuerdo de su cambio de clase seguía chocándole con fuerza. Aquella decisión, tan fría, le dejó una sensación amarga que todavía no conseguía disipar del todo. Horikita, todo, acabó, murmuró para sí misma, repitiendo en voz baja las últimas palabras del video, mientras su mente volvía a hundirse en un mar de pensamientos contradictorios. Desde otro extremo de la sala, una risa suave, elegante e imperceptible se hizo presente. Mente de Sakayanagi, fufufu. ¿Enemigos, No creo que Ayano Kouji-kun considere a Horikita-san como una enemiga, pensó mientras cubría su sonrisa burlona con la mano. Las palabras le resultaban especialmente divertidas. El hecho que Horikita sea descrita ahora como una enemiga de Ayano Kouji le parecía ridículo. Después de todo, ella ni siquiera la veía como una rival digna para él. Asterisco jajaja, qué ironía que piense eso. Ryuen, Kukukuku, la marioneta del monstruo descrita como enemiga del propio monstruo. ¡Qué chiste más malo!, se burló sin reparo, ¿no dijiste que nos mostrarías videos interesantes? Terminó la frase girándose hacia Lord, con una sonrisa provocadora. Lord, yo no dije que todos los videos serían interesantes. Dragon Ball respondió con una sonrisa despreocupada, devolviéndole la burla. El apodo hizo que tanto Ryuen del pasado como su contraparte futura fruncieran el ceño al mismo tiempo. Ryuen, TCH, ahora tú también, maldito Dios, dijo visiblemente irritado por escuchar ese apodo una vez más. Mientras tanto, Ichinose del futuro y Sakayanagi dejaron escapar ligeras risas, divertidas. Ryuen, Kukukuku, sí que eres un bastardo. ¿Vas a poner algo interesante o no? Lord, está bien, les mostraré un video interesante, respondió sin inmutarse ante el insulto. Unos segundos de silencio pasaron y la pantalla volvió a iluminarse reproduciendo un nuevo video. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. El segundo video comenzó a reproducirse con una melodía peculiar, pero con la letra completamente distorsionada, volviendo imposible descifrar su significado. Al aparecer la imagen, se podía ver con claridad a Ayano Kouji sujetando la muñeca del presidente del consejo estudiantil. El instante parecía congelado, justo antes de que los acontecimientos comenzaran a desarrollarse con rapidez. Sakayanagi, fufufu, entonces este fue tu primer encuentro con Horikita-senpai, Ayano Kouji-kun, comentó con diversión, desviando su mirada hacia las butacas traseras, donde se encontraba el chico de cabello castaño. Ayano Kouji, se podría decir, respondió con calma, sin confirmarlo del todo, pero ofreciendo una respuesta suficiente para saciar la curiosidad de Sakayanagi. Ichinose, pero ¿por qué le estás agarrando la muñeca a Hori? No logró terminar la frase ya que el video continuaba. En pantalla, Ayano Kouji soltaba al presidente y, casi de inmediato, este contraatacaba sin vacilar. Sin embargo, el golpe nunca llegó a su objetivo. Ayano Kouji lo esquivó con tranquilidad. Ryuen, Kukukuku, de eso estaba hablando, murmuró, inclinado hacia adelante, prácticamente al borde de su asiento, con los ojos brillando de emoción.
Mente de Ryuen, F. Kukuku. Me tienes que estar jodiendo, ¿verdad, Ayanoko Uji? Pensó al escuchar los pensamientos del propio Ayanoko Uji en el video y notar cómo mentía incluso dentro de su mente. Ryuen apretó los dientes. Por un lado, estaba tan emocionado como su versión pasada al ver cómo Ayanoko Uji se enfrentaba al presidente del consejo. Pero, por otro, la molestia crecía en su interior. Reconocía perfectamente dos estilos marciales en cada movimiento, y eso solo lo hacía preguntarse si aquello era todo o si Ayanoko Uji aún ocultaba mucho más. Mente de ambas Horikitas boxeo, karate, ambas pensaron lo mismo al mismo tiempo, reconociendo las artes marciales con expresiones ligeramente sorprendidas. Aunque estuvieron presentes aquel día, no se habían percatado de las técnicas que Ayanoko Uji utilizó contra su hermano Manabu. En ese momento todo ocurrió demasiado rápido. Pero ahora, viéndolo con claridad, cada esquiva era precisa, como la de un profesional experimentado. Asterisco en algún punto verás que ni los profesionales pudieron contra él, jajaja. Mente de Sakayanagi, P. Fufufu, casualmente, esas artes marciales toman bastante tiempo en dominarse para un humano común. Pero tú no tienes nada de común, Ayanoko Uji-kun, pensó mientras analizaba con atención cada uno de sus movimientos en la pantalla. A medida que el video avanzaba, ambos Ryuen asumieron que Ayanoko Uji sujetaría nuevamente la muñeca del presidente para esta vez derribarlo. Sin embargo, sus expectativas se hicieron polvo cuando observaron cómo simplemente le daba un manotazo en la mano, desviándola en el proceso. Ryuen, P. TCH, qué decepcionante, murmuró en voz baja, chasqueando la lengua. Mientras continuaba el video, de pronto se oyó la voz del presidente mientras le hablaba a Ayanoko Uji que se movía bien y también preguntándole qué artes practicaba. Mente de Ichinose, F. Jejeje, estoy de acuerdo con Horikita Senpai, Kiyotaka-kun se mueve muy bien y más en la cama, pensó mientras se mordía su labio inferior. Mente de Lord MMM, bueno, al menos no es tan intensa como su otra versión, pensó al recordar a la Ichinose que está con el Ayanoko Uji del universo del Lord Original. Mente de Ichinose, P. Por sus movimientos, de seguro Ayanoko Uji-kun practica algún arte marcial conocida, pensó, ya que no sabía mucho sobre artes marciales, lo que le dificultaba identificar cuál podría ser. Mente de Sakayanagi, P. Estoy intrigada por tu respuesta, Ayanoko Uji-kun, pensó, preguntándose si él le había dicho algo a Horikita Senpai. Mente de Ryuen, P. Por fin, información del monstruo, pensó mientras prestaba más atención a la pantalla. Mente de ambas Horikitas y aquí viene, pensaron ambas al unísono, con los ojos en blanco, pero con una ligera sonrisa al recordar ese momento. Ayanoko Uji le respondió al presidente con tranquilidad que practicaba el piano y la caligrafía. Y tras las últimas palabras de Ayanoko Uji, el silencio que cayó sobre la sala fue denso, pero no sofocante. Nadie se atrevía a hablar hasta que, como era costumbre, alguien decidió romperlo sin el menor tacto. Ryuen, P. Kukuku, me estás jodiendo, ¿verdad, Ayanoko Uji? Dijo, clavándole la mirada como si esperara que todo fuera una broma de mal gusto. Ayanoko Uji le sostuvo la mirada con absoluta calma. Luego, se encogió de hombros, indiferente. Ayanoko Uji, F. También practico la ceremonia del té, respondió sin más. El silencio volvió a adueñarse de la sala, aún más marcado que antes, hasta que una risa suave y burlona resonó con claridad. Sakayanagi, P. Fufufu, bueno, técnicamente Horikita Senpai nunca especificó qué tipo de artes quería conocer, dijo, señalando un detalle clave con una sonrisa triunfal. Ryuen, P. TCH, odio darte la razón, Loli, pero tienes un punto, respondió chasqueando la lengua, visiblemente molesto. Ichinose, P. Espera, Ayanoko Uji-kun, ¿sabes tocar el piano?, preguntó de pronto, sin ocultar su sorpresa. Ayanoko Uji, F. No me considero un experto, respondió con naturalidad, pero puedo tocar algunas piezas. Por ejemplo, para Elisa, de Beethoven. Ayanoko Uji no veía que algo así sea un secreto. Ambas Horikitas, tan humilde como siempre, murmuraron al unísono, con una ligera sonrisa melancólica. Aunque lo que debía haber sido un comentario apenas audible resonó con claridad por toda la sala de cine.
La razón era simple: minutos antes, Lord había chasqueado los dedos, asegurándose de que cualquier murmullo de cualquier persona en específica se oyera fuerte y claro. Mente de Ayanoko Uji, ya me había olvidado de esas palabras que ella decía, pensó, soltando un suspiro casi imperceptible. Asterisco, deja de ser tan humilde, yo hasta quisiera tu perfecta memoria, jajaja. Al darse cuenta de lo ocurrido, el silencio volvió a envolverlos hasta que una risa grave rompió la tensión. Ryuen, cucucucu. No sabía que podrías burlarte de alguien así, Susune, dijo, mofándose abiertamente de ambas joriquitas. Sakayanagi, debo admitir que a mí también me sorprende, añadió, observándolas con evidente diversión. Las dos se pusieron rojas al instante, desviando la mirada, para luego fulminar a Lord con los ojos. Lord, jajaja, ¿por qué me miran así?, preguntó con una inocencia tan exagerada que resultaba irritante para las víctimas. Joriquita, encima lo preguntas, respondió, claramente molesta, aunque aún colorada por la vergüenza. Lord, claro que debo preguntar. Si no, ¿cómo se supone que lo sepa?, dijo encogiéndose de hombros, sonriendo mientras, sin duda alguna, les tomaba el pelo. Al notar que cualquier reacción solo alimentaba su diversión, ambas optaron por guardar silencio, aún sonrojadas. Al ver que ya no reaccionaban, Lord soltó un suspiro exagerado. Lord, qué aburridas, comentó con una sonrisa. Bueno, continuemos, dijo. La pantalla volvió a iluminarse lentamente, dejando claro que el espectáculo aún estaba lejos de terminar. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. El video comenzó a reproducirse en la pantalla. Apenas inició, una sucesión interminable de libros apareció uno tras otro, pasando a una velocidad antinatural, como si alguien hojeara miles de páginas en cuestión de segundos. Títulos, autores y símbolos se mezclaban en un torrente imposible de seguir, salvo por un detalle. Entre todo aquel caos visual, unas palabras permanecían resaltadas con claridad. Humano perfecto. Tras ver lo que estaba resaltado, dos estudiantes se sorprendieron ligeramente. Ayanoko Uji era uno de ellos, pero su sorpresa no se reflejó en su rostro. Su expresión permaneció tan tranquila como siempre, como la superficie inmóvil de un lago profundo. Mente de Ayanoko Uji, si los videos anteriores trataban sobre mí, supongo que este revelará una parte de mi pasado, pensó sin inmutarse. De cualquier modo, ya lo había aceptado. Tarde o temprano, algo de aquello saldría a la luz. Mente de Sakayanagi, ¿será que? Ya es hora, pensó, sintiendo una tensión recorrerle el cuerpo. Sin darse cuenta, apretó con fuerza el bastón entre sus dedos. Siempre había sabido que Lord acabaría revelando el pasado de Ayanoko Uji. Lo había previsto desde el principio. Lo que no esperaba, era que sucediera tan pronto. Mente de Lord, no te alteres tan rápido, Loli. Ese lugar será revelado poco a poco, quizá mañana, jajaja, pensó con una sonrisa divertida, mientras leía los pensamientos de la chica con total naturalidad. Mientras tanto, el resto de los líderes presentes en la sala observaban la pantalla con creciente confusión. Joriquita, humano perfecto, murmuró, frunciendo ligeramente el ceño. Ichinose, ¿por qué el video nos muestra esas palabras?, preguntó con evidente desconcierto. Ante la duda, todos, excepto dos, giraron la mirada hacia Lord, esperando una explicación. Sin embargo, él permanecía de espaldas, completamente inmóvil, sin prestar atención a nadie más que a la pantalla iluminada frente a él. Antes de que alguien pudiera insistir, el video continuó. Las páginas del libro volvieron a desfilar a una velocidad absurda, incluso mayor que antes, hasta que una nueva palabra apareció resaltada en cada página con claridad absoluta. Obra maestra. Mente de Ayanoko Uji, al parecer, tenía razón, pensó al reconocer aquel título.
Era el mismo que había recibido en la Sala Blanca por ser el mejor de su generación y el último sobreviviente de esta misma. Ryuen, F, obra maestra, repitió en voz baja, entrecerrando los ojos. ¿Qué mierda se supone que es una obra maestra?, gruñó, claramente irritado por no entender nada. Si de por sí los demás líderes estaban confundidos, aquello solo logró sumergirlos aún más en la incertidumbre. Mente de Horikita, F, humano perfecto, obra maestra, son títulos, eso es evidente. Pero, ¿por qué exactamente esos títulos? ¿Y a quién se refieren?, pensó, mientras la imagen de un chico de cabello castaño y expresión inexpresiva surgía en su mente. ¿Será que? Su mirada se dirigió lentamente hacia Ayano Kouji. Al sentirla, él también la miró. Ambos mantuvieron contacto visual durante unos breves segundos, hasta que Horikita del futuro reaccionó de golpe y apartó la mirada. Mente de Lord, así que, esto era a lo que te referías, pensó, recordando las palabras de los Ayano Kouji de distintos universos. Bueno, debo admitir que es bastante perceptiva, añadió mentalmente al notar cómo la versión futura de Horikita había intuido a quién pertenecían aquellos títulos. Ryuen, P, oye, Lord. ¿Nos vas a explicar el porqué de esas palabras?, exigió, ya visiblemente molesto por la falta de respuestas. Lord, jajaja, lo sabrán más adelante. Por ahora, solo sepan que esos son títulos que una persona ganó, respondió con una sonrisa, mientras lanzaba una mirada rápida a Ayano Kouji. Este notó la mirada y solo pudo suspirar en respuesta, sin decir una sola palabra. Ichinose, P, ¿y no podríamos saber a quién le pertenecen esos títulos?, preguntó con intriga. Lord, jajaja, continúen viendo que ahora se muestra, dijo con tono divertido. Tras sus palabras, el video que había quedado pausado, reanudó su reproducción. Una vez más, otro libro comenzó a pasar sus páginas a gran velocidad, haciendo imposible leer su contenido. Sin embargo, como en las ocasiones anteriores, algo destacó entre el caos visual. Esta vez no era una palabra, sino un nombre que estaba resaltado. Ayano Kouji Kiyotaka. En ese instante, mostró una imagen. Apareció la imagen de un Ayano Kouji niño, de pie, vestido con una túnica blanca. Miraba fijamente a la cámara con la misma expresión monótona e inexpresiva que lo caracterizaba. Ambas Ichinose, P/F, Kyaa. Ese es Ayano Kouji /Kiyotaka de niño, exclamaron casi al unísono, con los ojos brillando de emoción mientras se acercaban al borde de su asiento como queriendo ver un poco más de cerca. Ichinose del futuro, dejándose llevar por el momento, sacó rápidamente su celular para tomarle una foto. Sin embargo, justo cuando presionó el botón, el dispositivo desapareció de sus manos como si nunca hubiera existido. Ichinose, F, murmuró, completamente desconcertada. Lord, por ahora, nada de fotos, dijo con una sonrisa tranquila, casi divertida. Ichinose lo miró con evidente molestia, inflando ligeramente las mejillas en un puchero infantil, pero Lord simplemente la ignoró. La verdadera razón por la que había hecho desaparecer el celular era simple, asegurarse de que no se hiciera nada indebido con esa imagen cuando nadie la estuviera mirando. Asterisco llamen a la FBI. Jajajaja. Mente de Ayano Kouji, F, supongo que te debo agradecer por eso, pensó mientras lanzaba una breve mirada hacia Lord. Mente de Horikita, F, así que estaba en lo cierto, pensó, observando la imagen con atención. Pero, ¿por qué su mirada parece incluso más vacía que cuando lo conocí por primera vez? Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No sabía exactamente por qué, pero estaba segura de algo, esa no era una mirada que un niño de esa edad debería tener. Mente de Ryuen, P, entonces, esos títulos le pertenecen al monstruo, pensó, esbozando una sonrisa torcida. Aún así, no pudo evitar sentir una ligera incomodidad al sostener la mirada del Ayano Kouji niño en la pantalla. Mente de Sakayanagi, P, qué recuerdos, pensó con una leve nostalgia, recordando la primera vez que vio a ese niño a través del cristal. Ryuen, F, Kukukuku, ni siquiera cuando eras niño cambiaste esa maldita expresión, Ayano Kouji, dijo en voz alta, frunciendo el ceño. La imagen despertó en él el recuerdo de cierto evento ocurrido en primer año.
Aunque había pasado mucho tiempo desde entonces, jamás olvidaría la presión, la impotencia y el miedo que Ayano Kouji le hizo sentir aquel día. Tras las palabras de Ryuen del futuro, algunos de los presentes que no prestaban atención captaron ese detalle. Horikita, es cierto, su mirada es tan vacía, murmuró casi para sí misma. Ichinose, Ayano Kouji-kun, ¿estás bien?, preguntó con genuina preocupación, siendo lo primero que le vino a la mente. Ayano Kouji parpadeó levemente, sorprendido por la pregunta repentina, pero aún así respondió sin alterar su tono. Ayano Kouji, estoy bien, Ichinose, dijo con la misma calma de siempre. Asterisco la mentira más común que decimos el 99% de hombres. Esta vez, la respuesta de Ayano Kouji no convenció a Ichinose del pasado. Aunque era ingenua, no era estúpida. Había notado claramente que la mirada de la versión joven de Ayano Kouji era incluso más apagada que la actual, como si algo dentro de él se hubiera extinguido desde muy temprano. Quiso insistir, preguntarle si realmente estaba bien, si necesitaba ayuda. Sin embargo, se detuvo. No era quien para entrometerse en la vida de otra persona. Todos tenían cosas que ocultar, ella misma era prueba de ello, antes de que Sakayanagi revelara su secreto. Así que decidió desistir y esperar, guardando su preocupación en silencio. De pronto, una voz rompió la calma. Ryuen, hey, monstruo, dijo con su tono habitual. Conociéndote, seguro no nos dirás el porqué de esos 2 títulos tuyos, ¿verdad?, preguntó directamente, sin rodeos. Ayano Kouji, no hay necesidad, respondió encogiéndose de hombros. De todas maneras, se revelará, añadió antes de girar la mirada hacia Lord, ¿no es así? Todos siguieron su mirada y voltearon hacia Lord. Lord, bueno, tienes razón, dijo con una sonrisa relajada. Pero aún así, tendrás que explicar un poco también, añadió en un murmullo apenas audible, más para sí mismo que para los demás. Sakayanagi, fufufu, entonces solo habrá que esperar, comentó con una sonrisa elegante. Por dentro, sin embargo, se sentía ligeramente inquieta. Aún así, aceptó la situación. Por ahora, fingiría que no sabía nada al respecto. Asterisco bueno, tampoco tú conoces el plan de estudio, jajaja. Lord, exactamente, respondió, confirmando lo que dijo Sakayanagi. Ryuen, TCH, no queda de otra, chasqueó la lengua mientras apoyaba los pies sobre las butacas de enfrente con total descaro. Lord, bien, nos quedan unos 2 videos para terminar por hoy, dijo mientras revisaba una tableta. Así que, para avanzar más rápido, pondré el siguiente de inmediato. Antes de que alguien pudiera decir algo, la pantalla volvió a iluminarse, dejando claro que el nuevo video estaba a punto de comenzar. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. El nuevo video comenzó, y como siempre, lo hizo acompañado de una música que, apenas sonó la primera nota, volvió el ambiente de la sala denso y pesado, como si algo verdaderamente épico estuviera a punto de ocurrir. Asterisco para los lectores, quizá. Para quienes reaccionaban dentro de la sala, no tanto, jajajaja. La melodía, cargada de tensión, afectó de inmediato a varias de las líderes femeninas, haciéndolas fruncir el ceño con ligera incomodidad. En contraste, los líderes masculinos parecían casi inmunes a su efecto, como era el caso de Ayano Kouji, cuyo rostro permanecía inexpresivo. Curiosamente, para ambos Ryuen la música no fue incómoda en lo más mínimo. Al contrario, parecía estimularlos. Ambos Ryuen, me gusta cómo empieza esto, cucucucu, dijeron al unísono, esbozando sonrisas peligrosamente similares. A medida que el video avanzaba, la pantalla mostró 2 imágenes. La primera era la de una hermosa chica de cabello púrpura rojizo, con una mirada afilada y una expresión despreocupada pero inquietante. La segunda pertenecía a un chico de cabello castaño,
portando una sonrisa amable, demasiado amable. Debajo de cada imagen, en letras claras y directas, apareció la misma palabra. Antagonista. Al observarlos, los líderes del pasado intercambiaron miradas confundidas. Ninguno reconocía a esas dos personas, eran completos desconocidos para ellos. Ichinose, disculpe, Lord Sama, dijo con educación. ¿Podría decirnos quiénes son ellos dos? Antes de que Lord pudiera responder, una voz firme y segura resonó desde las butacas de la parte trasera. Horikita, Amasawa Ichika y Yagami Takuya, empezó a decir la Horikita del futuro, son kawais que ingresarán en su segundo año, finalizó. Ichinose, ya veo. Respondió ella, asintiendo suavemente mientras mantenía su característica sonrisa. Comprendo. Sakayanagi, Fufufu, y me imagino que no sabes por qué ambos están catalogados como antagonistas, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa refinada. Ante la pregunta, la Horikita del futuro se tomó un breve momento para organizar sus ideas. Sus labios se entreabrieron, lista para responder, pero no llegó a hacerlo. Una voz la interrumpió antes. Ryuen, posiblemente se deba a Yagami, que sería la copia barata del monstruo, dijo mostrando una sonrisa torcida. Ryuen, Kukuku, una copia barata, dices, replicó, ladeando la cabeza con interés, explícate mejor. Su curiosidad había sido encendida. Si ese chico realmente era comparable a Ayanoko Uji, entonces definitivamente valía la pena prestarle atención. Sin embargo, antes de que el Ryuen del futuro pudiera profundizar, su voz fue abruptamente silenciada. Lord, no arruinen la sorpresa para los demás, dijo con calma, mientras su mirada recorría a los líderes del futuro, deteniéndose un instante más de lo necesario. El silencio se apoderó del ambiente por unos segundos, hasta que Lord, satisfecho, devolvió la voz a Ryuen del futuro. Ryuen, chasqueó la lengua. Si dices eso, entonces planeas mostrarlo, ¿verdad? Preguntó, clavando sus ojos en Lord. Lord, más o menos, respondió con una sonrisa burlona, sin dar una respuesta clara ni definitiva. Aquella ambigüedad solo logró aumentar la expectación en la sala. Mente de Sakayanagi, fufufufu. Con lo que dijo el Ryuen del futuro, ya no hay lugar a dudas, su sonrisa se afiló ligeramente mientras analizaba la situación. Ese chico viene de la sala blanca, y apuesto a que la chica también, de manera discreta, dirigió su mirada hacia Ayanoko Uji, observándolo con atención casi juguetona. Así que tu padre también decidió enviar productos fallidos para expulsarte, Ayanoko Uji-kun. Si el director interino Tsukishiro no fuera suficiente, ahora Ayanoko Uji tendría que lidiar con 2 estudiantes de la sala blanca. Lejos de preocuparla, aquella idea la divertía. Después de todo, estaba convencida de que, al final, Ayanoko Uji sería quien saldría victorioso. El video avanzó, y entonces la pantalla mostró claramente la imagen de Ayanoko Uji. Debajo de él, en letras firmes e innegables, apareció el título. Antagonista final. El silencio se apoderó de la sala al instante, como si incluso el aire hubiese dejado de moverse. Mente de Ayanoko Uji, así que soy considerado el antagonista final, pensó sin mostrar emoción alguna. Supongo que era de esperarse. El silencio se prolongó durante varios segundos más, pesado e incómodo, hasta que finalmente alguien se atrevió a romperlo. Horikita, supongo que esto se debe a que en el futuro seremos enemigos, ¿verdad? Preguntó en un tono bajo, visiblemente afectada por tener que pronunciar esas palabras. Lord, bueno, técnicamente sí, respondió con calma. Pero sería más correcto decir que él será el enemigo final para todos ustedes. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro al notar cómo las expresiones de varios líderes cambiaban. ¿Son aliados o enemigos? Continuó, está más que claro que, para graduarse de la clase A, tendrán que derrotar a Ayanoko Uji Kiyotaka y su clase. Con un simple chasquido de dedos, una luz surgió de la nada y apuntó directamente hacia el lugar donde Ayanoko Uji estaba sentado, convirtiéndolo en el centro absoluto de la atención. Mente de Ayanoko Uji, esto es, ligeramente incómodo, pensó.
Mente de Sakayanagi, Fufufu, era de esperarse, pensó mientras lo observaba con una sonrisa suave y una mirada ligeramente melancólica, cargada de una confianza inquebrantable. Mi clase está en muy buenas manos contigo, Ayano Kouji-kun. Mente de Ichinose, de cualquier manera, nuestra alianza es temporal. No importa si eres tú, Kiyotaka-kun, mi clase será la que se gradúe como clase al final, pensó. Asterisco Ichinose con la percepción de la realidad ligeramente alterada, jajaja. Ryuen, Kukukuku, si ese es el caso, entonces será divertido ver cómo el tú de nuestro universo finalmente sale de las sombras, dijo, con una sonrisa expectante, como si aguardara ese preciso momento. Antes de que alguien pudiera agregar algo más, una carcajada resonó por toda la sala de cine. No había duda alguna, pertenecía a Lord. Ryuen, ¿y ahora qué es exactamente lo que te parece tan divertido?, preguntó, con una mezcla de intriga y molestia. Si bien Lord se había reído en numerosas ocasiones desde que todo esto comenzó, aquella risa era distinta. Más profunda. Cargada de burla, como si se mofaran no solo de las palabras, sino también de los pensamientos ocultos de todos los presentes. Lord, jajajajaja, bueno, antes de decir cualquier cosa, dijo, aún riendo, observen el último video. Con un simple chasquido de dedos, la luz que envolvía a Ayano Kouji desapareció, devolviendo la sala a su iluminación habitual. Al mismo tiempo, la pantalla volvió a encenderse y comenzó a reproducirse el último video. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Apenas el video comenzó, el ambiente cambió por completo. El aire se volvió denso, pesado, como si una fuerza invisible aplastara el pecho de todos los presentes. Algunos líderes fruncieron el ceño, otros apretaron los dientes, esforzándose por mantenerse firmes ante aquella presión sofocante. Todos, excepto Ayano Kouji, quien permanecía sereno, como si nada de aquello lo afectara. La música empezó a sonar lentamente, grave, distorsionada. Cada nota retumbaba en las paredes, filtrándose en la mente de quienes la escuchaban, provocando una incomodidad difícil de describir. Ambos Ryuen, ¿qué mierda es esto?, gruñeron al unísono, con gotas de sudor recorriéndoles el rostro mientras intentaban soportar la sensación. En la pantalla, imágenes borrosas aparecían y desaparecían. Una figura apenas reconocible se movía al ritmo de la música, deformada, fragmentada, imposible de identificar con claridad. Y entonces, el video terminó. La presión se disipó de golpe, como si jamás hubiera existido. El aire volvió a ser liviano, y todos pudieron respirar con normalidad otra vez. Ryuen, maldita sea, ¿qué mierda fue eso?, dijo, clavando la mirada en Lord. Pero este no parecía tener la menor intención de responder. Lord, jajaja, mejor vayan a descansar, dijo con una sonrisa despreocupada, chasqueando los dedos. Detrás de ustedes están sus respectivas habitaciones. Y en sus bolsillos encontrarán sus propias tarjetas llave. Varios abrieron la boca, listos para exigir respuestas sobre lo ocurrido, pero Lord los interrumpió antes de que pudieran hablar. Lord, vaya, miren la hora, bien. Nos veremos mañana. Tengo que ocuparme de un pequeño asunto, dijo. Sin dar margen a preguntas, abrió un portal frente a él y desapareció en un instante. El silencio reinó en el lugar. Ryuen estaba visiblemente molesto por no haber obtenido respuestas, pero al igual que los demás, sacó la tarjeta llave de su bolsillo. Sin nada más que hacer, se dirigió a su habitación, seguido por el resto. En el pasillo donde se encontraban las habitaciones, un reloj de pared marcaba las 10 de la noche. Al verlo, todos coincidieron en que lo mejor sería dormir, necesitaban recuperarse de lo ocurrido. Mente de Ayano Kouji, por una centésima de segundo, creí verme a mí mismo con una máscara, pensó en ello mientras abría la puerta de su habitación y entraba.
El interior era sencillo pero funcional, una cama, un baño, un escritorio con algunos libros, una laptop y un armario con ropa. Ayano Kouji decidió primero darse un baño y, tras unos minutos, se puso ropa ligera antes de acostarse. Horas después, todos los líderes dormían profundamente, ajenos a lo que ocurriría al día siguiente. Mientras tanto en otro lugar. Lord, veo que viniste, dijo el Lord original, mirando a su otra versión. ¿Cómo van tus invitados? Lord número 2, excelente, respondió con una sonrisa, pero siento que aún falta traumatizarlos un poco más, jajaja. Lord, como sea, bueno, tal como te comenté antes, quiero que vayas a ayudar al viejo. Tiene problemas en la cocina otra vez, jajaja, añadió riendo. Lord número 2, no hay problema, dijo simplemente. Pero luego me deberás un favor, finalizó con una sonrisa. Mientras hablaba, abrió un portal frente a él. Lord, sí, como sea. De todas maneras, somos uno solo, dijo con una sonrisa divertida. Tras unos segundos, observó cómo su otra versión desaparecía de nuevo a través del portal. Lord, bien, veo que mis invitados ya regresaron, murmuró, observando cómo los estudiantes volvían una vez más al gimnasio, después de la rabieta de la chica de doble cara. Nadie lo sabía aún, pero muy pronto un invitado que nadie conocía vendría. Y bueno, eso fue todo. ¿Qué tal les pareció? Hago recordar que este es el primer de 5 videos por el especial, pero bueno, antes de irme quiero mandar saludos a las siguientes personas que aparecen en pantalla. Todos ellos comentaron en las publicaciones y en los videos anteriores. Muchas gracias por su apoyo y por comentar. No se olviden de suscribirse y darle like. Y bueno, sin nada más que decir, me despido con el siguiente video. 走れソリと風のよう